este llamado a la participación y la relevancia del voto informado. Pucha que es importante el voto informado. Vamos a conversar sobre eso. Hay mucha gente ya que está comprando el borrador, bajando el borrador, leyendo el borrador. Y entiendo que hoy también ya está disponible un borrador que es un poquito más avanzado, que pasó por una pequeña armonización. O sea, prearmonizado podríamos decir. Un borrador prearmonizado. Una cosa así, exactamente. Claro, ya con armonil en el fondo. Pero ahí vamos viendo ahí. Sí. Listo, nos vamos con nuestras invitadas entonces. Angie Hernández, coordinadora del proyecto Rumbos Constituyentes de Rumbo Colectivo. Y también Marcela Guilibrand, coordinadora de Ahora Nos Toca Participar. Bienvenidas ambas, muchas gracias por conectarse a La Voz de los que Sobran. No la estamos escuchando, a ver. Hola, buen día. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias a ambas por estar esta mañana. Y para hablar sobre algo tan importante, porque resulta que hemos exigido, ¿verdad?, durante mucho tiempo tener una democracia que sea más participativa, no solo ir a votar cada 4 años, pero eso también implica nuestra propia participación, ¿no es cierto?, nuestra propia responsabilidad democrática o republicana, como queramos llamarlo, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Así que vamos a conversar sobre eso hoy, algo tan importante como la participación. Voy a partir preguntándoles por algo que fue medio polémico este fin de semana y que tiene que ver con la campaña que apareció del gobierno, ¿verdad?, del Estado en realidad, más que el gobierno, para hacer un llamado a participar el próximo 4 de septiembre. Hubo, por supuesto, se alzaron voces de inmediato, críticas, diciendo que esto era como intervencionismo electoral, etcétera, etcétera. Parto contigo, Angie, ¿qué te pareció? ¿Te pareció que tienen razón en algo o te pareció que es una campaña de lo más normal? Bueno, primero que todo, buenos días a todo el panel. Gracias por la invitación. Aquí entra también algo súper importante. El 4 de septiembre el voto es obligatorio. Es decir, toda la población tiene que participar de este espacio, al menos la mayor de 18 años y con voto voluntario entre los 16 y 18 años. Y lo que hemos visto hasta ahora durante el proceso ha sido una importante campaña de desinformación o de ingresar muchas fake news que parecen generar acerca sobre todo de la convención más que del texto constitucional mismo. Entonces es súper importante que la ciudadanía pueda informarse y para que pueda informarse tienen que recurrirse a tantos canales como sea posible. Aquí lo que hizo el gobierno no fue un llamado a que la ciudadanía vote por una opción, sino a que la ciudadanía vote y decida informada. Esta es una elección que sobre todo nos jugamos el futuro de Chile, ya sea el que queramos, si queremos verlo con la misma constitución que no garantizaba los derechos sociales que la ciudadanía ha exigido, que es la del 80, o si efectivamente queremos esta constitución que ha sido democrática, que ha tenido participación ciudadana y por la que también dentro de todo Chile se ha movilizado. Entonces aquí se tiene que llegar a esa población, sobre todo aquella que no ha sido cubierta históricamente dentro de las políticas públicas, dentro de las campañas de información, y para eso todo medio es fundamental. Marcela, ¿quieres agregar algo sobre esta campaña que comenzó? Sí, quisiera agregar a lo que dijo Angie, que está muy bien desarrollado, que es un deber del Estado, ¿no? Dentro de los estándares de la participación ciudadana, el acceso a la información pertinente, clara y también con pertinencia local. Entonces, lo que vemos hoy día es más bien una campaña de voto informado, que muy bien expresaba Angie, que no es una campaña electoral. De hecho, no podemos hacer propaganda electoral hasta cierta fecha, ¿no? O sea, lo sabemos que un mes antes del 4 de septiembre, recién ahí comienza la propaganda oficial. Entonces, el Estado tiene el deber de sacar información pertinente, clara, y también la misma convención, ¿no?, que ha sido el trabajo que han venido realizando en esta segunda mesa directiva de poner foco en lo comunicacional, ¿no?, de poder acercar, y ha sido un proceso complejo en materia de comunicación, en materia de información, sobre todo para algunos grupos específicos más alejados y que no están dentro de los primeros círculos o los primeros anillos de información a la cual llega incluso el órgano oficial, que es la convención. Así que yo diría que hay que bajar un poquito la sensibilidad y también entender que este es un proceso en el cual
esta información tiene que llegar en distintas formas a distintos lugares y a distintas comunidades, porque como bien decía Angie, el 4 de septiembre es un plebiscito de voto obligatorio, y la idea es por llegar informado, ya sea con una u otra opción, pero de manera informada finalmente, porque se juega de alguna manera el futuro de Chile en una nueva constitución también. Es verdad. Le pregunto a las dos, pero parto contigo, ya que estaba hablando Marcela, con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, que son los encuentros constituyentes. Entonces, me gustaría saber cuáles han sido los intereses de la ciudadanía manifestados en este tipo de encuentros y qué cosas ustedes pudieron percatarse que tal vez estaban un poco submarinadas, ¿cierto?, en la vorágine de la conversación, pero que para la gente era relevante. Mira, vale decir que la convención, que ustedes hacemos un poquito de historia de la corta historia que ha tenido el órgano constituyente, ¿no? Hay un reglamento de participación, y en ese reglamento de participación se establecieron ciertos mecanismos, los cuales se iban a poner a disposición, ¿cierto?, de la ciudadanía para participar de este proceso constituyente, que se abrieron en enero de este año, partiendo, ¿cierto?, con la instancia de las iniciativas populares de norma, donde se reunían cierta cantidad de firmas o de patrocinios y entraban, ¿cierto?, a la conversación constituyente. Lo mismo pasó con los cabildos y posteriores encuentros que tú mencionas, y este recién pasado fin de semana se desarrolló una jornada nacional, ¿cierto? Se invitó a las organizaciones de sociedad civil, a los municipios, a los gobiernos regionales, a poder instaurar o abrir espacios, ¿cierto?, facilitar espacios de entendimiento o de comprensión de este borrador, ¿cierto?, de esta propuesta de nueva constitución. Un borrador que no tiene un orden aún, un borrador que no tenía un preámbulo hasta hace unos días, ¿cierto?, una introducción, un borrador que está bastante en borrador, ¿no?, muy así desordenado. Muy primario. Y estos encuentros, al menos los que nosotros hemos ido propiciando desde ahora nos toca participar, relevan principalmente el interés en los derechos sociales, ¿no? La gente está muy interesada en poder ver cómo sus derechos sociales van a quedar resguardados en esta nueva constitución, pero también les interesa muchísimo ver cómo la institucionalidad va a ser garante, ¿no?, finalmente de estos derechos que se están, ¿cierto?, discutiendo y que hoy día están en este borrador. También hemos visto que hay mucho interés de parte de ciertos grupos. Nosotros trabajamos con ciertos grupos históricamente excluidos, como se les llama, en jerga de enfoque de derechos internacional, donde también hay mucho matiz desde las propias problemáticas o luchas históricas que estos grupos tienen. Entonces, claro, las mujeres tienen ciertos derechos asociados a sus luchas que también les interesa que queden resguardados dentro de esta nueva constitución, y que cuando nosotros hacemos este comparativo, ¿no?, o miramos la cantidad de derechos sociales que hoy día aparecen y que en la constitución actual no están resguardados, se ve un avance para estos grupos, ¿no? Se ve con buenos ojos que exista esta posición, o al menos este debate asociado principalmente, insisto, a lo que son los derechos fundamentales. Pero también, como nosotros tenemos un foco en la participación, nuestros encuentros han estado dirigidos justamente a escuchar a estos grupos y a escuchar a la ciudadanía para saber cómo quieren o cómo querían, ¿cierto?, que la participación quedara resguardada dentro de una nueva constitución, ¿no? Hablar de un Estado democrático, participativo, paritario, ¿no? Son ciertas características que van de alguna manera propiciando un camino hacia un Estado más participativo. Sin embargo, es una materia desconocida, no es una materia que las personas quieren participar, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a la formación, ¿no?, y a la educación cívica para entender lo crucial que es la participación, sobre todo vinculante o incidente en las distintas institucionalidades y eso es lo que y en los distintos ámbitos, ¿no?, de nuestra vida. Y nos vamos a encontrar con eso, nos vamos a encontrar con una participación más vinculante. Entonces esto... De todas maneras. Necesita de nuestra participación, como dice ahora, nos toca participar. Exacto, ahora nos toca participar. Y si es que aprobamos, si es que ganamos con el apruebo, digamos, nos va a tocar participar muchísimo. Y eso lo tenemos que tener súper claro. Es interesante. Mira, nuestro público ya está escribiendo, dice Weichafe 1492. Lo dijo, el voto es obligatorio, acordarse de ir a votar a prueba de salida con toda nuestra gente. Recuérdense que escondieron las micros del rechazo el día de las votaciones. ¿Se acuerda de octubre del 2020, no?
Gloria Galvez dice, mi voto por el apruebo está más que listo y pone un dedito para arriba. Y Vanessa Rodríguez hace una pregunta, dice, para acceder al voto voluntario a los 16 años, ¿se debe inscribir en algún lugar o solo se va a votar? ¿Cómo se hace? Porque mi hijo quiere votar. ¿Se sabe ya eso? Porque entiendo que todavía no estaba muy claro. Angie o Marcela, ¿cuál de las dos? Todavía hay tiempo dentro de todo para que exista esa información y esa bajada de información. Hasta el momento no está tan claro cómo va a ser ese mecanismo de participación. También es importante destacar eso, pues quizás los mecanismos aún de acceso no están del todo claros, pero efectivamente la participación y las garantías de participación son necesarias. Ahí de hecho la Marce, yo sé que ahora nos toca participar, también ha hecho sugerencias en esa línea, no sé ahí si ella quiere complementar. O sea, sabemos que el voto en el rango de los 16 y 17 años fue una propuesta que se hizo dentro del cambio, ¿cierto? Sin embargo, tengo entendido que todavía faltan pasos para poder asegurar, al menos para el plebiscito, para el plebiscito de salida, pero sí está instaurado dentro de los mecanismos de democracia directa como una propuesta dentro de la nueva Constitución. O sea, es decir, que de aquí en adelante, si fuera aprobado el texto y no sufriera mayores cambios, efectivamente, las personas, los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes de entre 16 y 17 años podrían votar voluntariamente, porque también se propone dentro de los mecanismos de democracia directa como el voto obligatorio, recuperar el voto obligatorio de ahora en adelante. Claro, pero para entre 16 y 18, digamos, 17... 11 meses y sí, claro, ahí digamos el estaría, rango, el límite, no claro, sé. estaría sería voluntario, igual que para los chilenos que están en el extranjero, también en es el voluntario, exterior. Claro. En todo caso, para los chilenos que nos están mirando en el extranjero, no sé si hay plazo, pero no es cosa de llegar, me levanto, voy a votar, hay que inscribirse antes. En el consulado. Y hay que tener, entiendo, no sé si estoy perdida. No sé si estamos fuera de plazo ya. Hay que tener visa definitiva, ¿no? De residencia. Residencia, sí, residencia comprobable y tienes que estar en el padrón actualizado y el padrón actualizado se cierra cierta cantidad de días previo a lo que es el plebiscito de salida. Tengo entendido que al menos el padrón nacional ya se cerró. Claro. El cambio de domicilio, la actualización, porque con eso se empieza a trabajar el padrón definitivo. Claro, y con la visa normal, así como de turista, no sirve. No puedes votar. Lamentablemente para algunas personas, como mi hijo, que quería votar, pero todavía no tiene visa definitiva. Para la próxima presidencial, está en proceso, claro. Angie, ya es momento de activarse por el voto informado. Nos gustaría que hicieras un llamado a la acción. Sí, es súper importante, yo creo que también desde Rumbos Constituyentes es lo que hemos tratado de transmitir en cada capítulo. La desinformación se combate con información. Y hoy día existe mucha información que está disponible también. El tema es saber a qué fuentes recurrir que efectivamente puedan darlo fidedignamente. Y pongo como ejemplo inmediato a Rumbo Colectivo. Ahora nos toca participar con iniciativas que efectivamente tienen un compromiso con las transformaciones sociales que Chile necesita. Junto con eso, de hecho, ahí quisiera destacar ciertas iniciativas, como Tenemos que hablar de Chile, por ejemplo, que a través del Constitubot también ha podido informar a la ciudadanía desde algo tan cercano como el WhatsApp. Entonces, eso es algo que también es un dato bien relevante. La plataforma Contexto también ha trabajado por desagregar la nueva Constitución en distintos temas. Entonces, por ejemplo, si a ti te apela más los temas de género o de ecología, o los temas de participación directa, ellos han subido pequeñas PPTs con 3-4 láminas, donde también se puede informar acerca de cuáles son los derechos que se están garantizando con esta nueva Constitución. Entonces ahí lo fundamental es que efectivamente la ciudadanía pueda aproximarse a estas redes, y no solo a ello, sino que tanto como hay un derecho ciudadano a votar en este plebiscito, también hay un deber ciudadano de poder traspasar esa información quizás a estos grupos que han estado usualmente excluidos. Ahí hay que tener también el compromiso de no solamente ponernos la chaqueta por la opción que tengamos, sino que también ser capaces de acercarnos a nuestros familiares, quizás, nuestros adultos y adultas mayores, nuestros niños, niñas y adolescentes también, porque finalmente es el Chile del futuro el que estamos determinando que también les afecta a ellos. Entonces, ese es un trabajo
al que también llamo y el que también llevamos como rumbo colectivo a que la ciudadanía no solamente se informe, sino que también sea activa en este proceso, porque en este proceso nos jugamos, como mencionaba, el futuro de Chile. Yo creo que ahí hay un riesgo enorme, no sé qué piensan ambas, y es que terminemos conversando entre nosotros mismos y nosotras mismas, aquellos que estamos interesados en estos temas, digamos, en los temas que tienen que ver con la democracia, ¿verdad?, con la política, que nos gusta, que lo compartimos, que nos entretenemos, pero hay personas que no están interesadas legítimamente, ¿verdad? O que, por ejemplo, porque es más difícil hacer puerta a puerta, por ejemplo, en un edificio, ¿no? Hay muchas torres altísimas hoy en día. Son personas que ya no están participando. ¿Cuáles son esos grupos objetivos? No sé, Marcela, si tienen algunos grupos definidos, Angie también, que son... Porque tú nombrabas algunos, Angie, decías adultos mayores, por ejemplo, adultos y adultas mayores, ¿verdad? Etcétera. Pero ¿tenemos definido más o menos cuáles son esos grupos? Migrantes quizás también. Sí, o sea, cada territorio y cada comunidad tiene sus complejidades, ¿no? Y vemos que efectivamente nosotros hablamos de ciertos anillos que se van acercando o alejando a lo que es la convención o el proceso constituyente, ¿no? Y las más cercanas efectivamente son las personas que tienen cierto acceso a Internet, que tienen cierto acceso también a los medios de comunicación masivos, la televisión, la radio, ¿no? Pero a medida que uno va haciendo la mirada de estos anillos que se van alejando, vas encontrando características y grupos específicos. Por ejemplo, la ruralidad, por ejemplo, las comunidades que viven alejadas de centros urbanos. También hay ciertos sesgos en la entrega de la información con algunos grupos, ¿no? Como las mujeres, las personas cuidadoras. Las diversidades sexogenéricas también tienen una lejanía, si bien han participado activamente en el proceso de las normas, por ejemplo, en la entrega de información también están un poco más alejados del centro de este espacio informativo, ¿no? Y ahí, claro, nosotros, si bien hay mucha sociedad civil organizada haciendo el esfuerzo por traducir, como se ha hablado mucho de la traducción del borrador, ¿no? De hacer o de hacerlo en fácil, ¿no? De poner las normas en fácil para las personas, acercar este borrador a las distintas comunidades. No solamente es suficiente eso, ¿no? El ejercicio de poder tomar el texto, traducirlo y tratar de explicarlo en palabras fáciles a los distintos públicos, sino también los dispositivos y las herramientas que se utilicen tienen que ser mucho más diversas e incluso mucho más, ni siquiera hay que innovar mucho, o sea, yo creo que la radio es un medio, las radios locales, comunitarias, se han transformado en un espacio formativo para las comunidades porque son los medios que llegan a los lugares donde ni la televisión abierta ni los medios digitales llegan, ¿no? Entonces hay que ir adaptando estos contenidos y ahí tenemos un desafío las organizaciones que tenemos que estamos dedicadas al proceso constituyente hoy día, de poder utilizar nuestros recursos en función también de aquellos grupos que se ven más al margen de esta entrega de información. Y ahí yo insisto en que y esto es un desafío para adelante, para siempre. ¿Perdón? Es un desafío que vamos a adquirir para siempre. Absolutamente. O sea, este ejercicio, el ejercicio del proceso constituyente, es un ejercicio participativo que senta un precedente de aquí en adelante para lo que sea en materia de relación, de ejercicio democrático de la participación, de la relación de las personas que habitamos este territorio, ciudadanías o no, con la institucionalidad. Entonces, efectivamente, pone un piso, ¿no? Y ya vimos que el reglamento de la participación era sumamente ambicioso en materia de llegar a los distintos territorios, llegar a las diferentes personas con los distintos dispositivos, insisto, que tienen que ser necesarios para poder abordar a estas personas. Nos fuimos quedando en el camino corto, ¿no? Porque la participación necesita inversión, y la inversión significa recursos económicos, significa equipos de trabajo, pero también significa una ciudadanía abierta y con apertura a recibir esta información. Y claro, con campañas tan fuertes de desinformación, de fake news, es difícil combatirlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que se ha ido asentando, insisto, un precedente que va a ser una bolita de nieve, ¿no? Y que va a seguir creciendo en distintos niveles, ¿no? Los distintos niveles institucionales que nos toca relacionarnos a nivel local, a nivel cierto regional y también más bien central. Entonces, tenemos que seguir haciendo ese ejercicio. Nosotros desde ahora nos toca participar, como creemos en esto, que es parte de nuestro trabajo también. Hemos desarrollado una iniciativa que se llama Yo Constituyo, y que se va
de alguna manera se ha ido complementando con otras organizaciones y con otras iniciativas como la de Contexto, como Momento Constituyente, que desarrollan contenido, hacen comparativos o están explicando, ¿cierto?, este borrador, pero nuestra idea era poder activar a las ciudadanías, como decía Angie, que tienen un poquito más de interés y que quieren luego salir a replicar, ¿no? Entonces nosotros levantamos esta campaña de voluntariado, de personas, hemos ido capacitando cada viernes, ¿cierto?, a grupos importantes de personas que están interesadas en informarse, pero también en llevarse esta cartilla informativa o esta presentación, ¿cierto?, del Yo Constituyo a sus familias, a sus espacios de trabajo, sin el afán de hacer campaña, sino que más bien de poner a disposición de estas personas la información oficial. Muy Quisiera bien. ahí destacar, Angie. para complementar un poquito a Marce, que también desde Rumbo Colectivo, junto con la equipa del convencional Jaime Baza, también hemos desarrollado un proyecto que se llama Constituir, que también lo vamos a estar lanzando durante la próxima semana, de hecho, para que se pueda inscribir la ciudadanía. Y esta es una formación que se hace vía web, pero donde esperamos que también lo más importante, más que el contenido mismo, más que la bajada de información, sea una metodología para que las personas puedan activar a sus territorios también, porque eso sentimos que es lo fundamental. Como sociedad civil organizada, también ha sido un desafío asumir la participación y poder generar metodologías para que la participación funcione. O sea, recordemos que recién el año 2010 se aprobó una ley de participación en Chile. Entonces la participación no es algo que sea innato, que sea inmediato, es un camino. Y históricamente le hemos enseñado a la ciudadanía, sobre todo desde el proceso dictatorial, que la participación no corresponde o que no es su rol. Y acá en el fondo lo que estamos haciendo es contrarrestar ese sentido común instalado que existió y decir que efectivamente sus voces importan, que no sobran y que queremos que puedan participar no solamente hoy, sino que de aquí hacia el futuro del Chile que queremos. Muy bien, me encantó. Así que vamos a estar pendientes a todas estas iniciativas y ustedes ya lo saben también, si quieren llevar información, ¿verdad?, bajar la información y encontrar alguna metodología para entregarla, ahí están distintas alternativas que han dado Angie y Marcela hoy aquí en este espacio de Rumbos Constituyentes. Un abrazo a ambas, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, de verdad. Chao, muchas gracias, que estén bien. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Ahí estaba. Qué entretenido este tema. Muy bien. Porque a mí me pasa que a veces me pregunto cómo lo vamos a hacer para entregar tanta información a tanta gente que la pueda requerir. Pero hay que ponerse las pilas nomás, pues ya hay que hacerlo.